el abandono inercial de la vida y el positivismo como instinto de supervivencia. Nota aclaratoria: este texto no promueve ningún tipo de acción. Solo describe mecanismos deterministas de la existencia. Ningún acto es libre, por tanto, sería absurdo proponer algo que la inercia que nos constituye rige de manera completamente impersonal. No se trata del abandono voluntario de la vida, sino de un abandono determinado de la configuración en ciertos individuos. El ontoerrorismo sostiene el determinismo radical en toda acción e inacción. Aclarado este punto, empecemos. El abandono inercial de la vida es irrefutable dentro del marco que ya aceptó las premisas ontoerroristas. Es una conclusión lógica ante la aberración de ser, una conclusión gélida frente a un sufrimiento que podría apagarse acelerando los procesos innecesarios de existir. No hay argumento contra el abandono inercial de la vida que no presuponga exactamente aquello que intenta demostrar. El argumento religioso invoca un Dios que otorgó la vida como don sagrado, pero si se cuestionan esas premisas el edificio completo colapsa. El argumento humanista afirma que la vida posee valor intrínseco, pero si ese valor es mera proyección subjetiva puede deconstruirse con la misma facilidad con que se construyó. El argumento consecuencialista apela al dolor que causarás a otros, pero si reconoces que ese dolor también es manifestación de la inercia constitutiva. ¿Cómo regular tu acción? El argumento existencialista sostiene que eres libre de crear sentido, pero si todo sentido creado es ficción autoimpuesta. ¿Cómo sostenerla ante quien no puede mentirse? Ninguno de estos argumentos resiste si el individuo ya procesó que no hay fundamento objetivo de valor, que no hay deber moral real, que no hay propósito inherente, que no hay razón por la que seguir sea preferible a cesar. Desde esa posición, el abandono inercial de la vida es conclusión lógica perfectamente válida. No la única conclusión posible, pero válida. La conclusión es gélida porque no emerge de desesperación emocional sino de cálculo frío. Si existir implica sufrimiento inevitable en forma de hambre, enfermedad, pérdida y decadencia, si no hay compensación que justifique ese sufrimiento porque solo hay sentido trágico sin propósito ni redención, si el sufrimiento puede acelerarse mediante el final, entonces en teoría el final es preferible a la continuación. La lógica es impecable si se aceptan las premisas. Y para el individuo que procesó el ontoerrorismo hasta sus últimas consecuencias, esas premisas son evidentes, no cuestionables. Por tanto, el abandono inercial de la vida es conclusión lógica que no puede refutarse sin reinstalar las mismas ficciones que el reconocimiento del fallo ya disolvió. El abandono inercial de la vida no sería la destrucción del ser, sino la supresión de la percepción de un mundo cuya esencia, saturada de oligofrenia ontológica, se vuelve intolerable para una conciencia que exige coherencia lógica. El ontoerrorismo ya mostró que la muerte del nodo no destruye el fallo. La materia que componía ese nodo se redistribuye en otras formas. El yo es solo una interfaz subjetivada, y nuestra conciencia no nos pertenece. La totalidad consciente persiste. No hay aniquilación real del ser en sentido absoluto. Pero el abandono inercial de la vida sí suprime la percepción nodal específica de ese fallo. El individuo al cual la inercia lo lleva al abandono de la vida no está escapando del fallo en sentido estructural, está apagando su interfaz perceptiva de él. Es como apagar un terminal mientras el servidor continúa operando. La información procesada por ese terminal no desaparece, se redistribuye en otros procesos,
pero ese terminal específico ya no procesa la entrada de datos. Para el ser cuya configuración hace intolerable el procesamiento continuo de la oligofrenia ontológica, apagar el terminal es solución válida. No resuelve el problema estructural porque el fallo persiste, pero resuelve el problema local porque ese nodo específico deja de procesar lo que no puede soportar procesar. La gran mayoría de los individuos no están programados bajo una configuración de coherencia y lógica absoluta. Mayoritariamente, operan perfectamente con contradicciones sostenidas. Pueden afirmar que la vida es absurda, pero hay que vivirla con dignidad, que no hay sentido, pero podemos crearlo, que todo es determinado, pero podemos actuar como si fuéramos libres. Estos individuos están configurados para operar con contradicción funcional sin que eso genere colapso operativo. Pero algunos nodos no pueden tolerar esa contradicción. Su configuración específica no admite sostener simultáneamente el reconocimiento del patetismo trágico y la continuación de la existencia. Procesan que, si hay sentido trágico, entonces no hay razón para continuar, que, si todo es inercia determinada, entonces la continuación es gratuita, que, si el fallo es perpetuo sin escape, entonces prolongar la percepción de él es innecesario. Y no pueden añadir el conector adversativo que otros usan para seguir operando. Para esos nodos, el abandono inercial de la vida es coherencia lógica ejecutada sin concesiones. El abandono inercial de la vida no es víctima, es victimario. Es donde la lógica no puede tolerar la aberración de ser por determinismo ineludible y se apaga el instinto primitivo de supervivencia. Esta afirmación invierte completamente la narrativa cultural dominante que presenta al que se despide voluntariamente como víctima pasiva de depresión, trauma o circunstancias adversas, alguien que necesita ayuda y rescate, cuyo abandono representa un fracaso y no una elección lógica determinada. La narrativa ontoterrorista describe al destinado al abandono inercial de la vida no como víctima pasiva sino como ejecutor activo de una conclusión lógica. Es victimario en sentido preciso, ejecuta acción deliberada sobre algo, su propia interfaz perceptiva. No es juicio moral sino descripción funcional. El que abandona la vida no sufre pasivamente la existencia hasta colapsar de forma involuntaria. Procesa, concluye y ejecuta. Es agencia ilusoria porque toda agencia lo es, pero agencia funcional dentro de la ilusión, agencia que opera hasta su propia cancelación. El que está programado para ejecutar el abandono inercial de la vida sabe que la única forma de aniquilar la oligofrenia ontológica es apagar su percepción y desintegrar su configuración que lo sostiene en el mundo. Aquí hay tensión con lo que el ontoterrorismo estableció previamente, la muerte del nodo no aniquila el fallo, solo redistribuye la configuración. Pero para ese nodo específico, apagarse se aniquila su percepción de la oligofrenia. Desde la perspectiva del nodo, aniquilar su percepción es aniquilar la oligofrenia en su totalidad. Solo sabe con certeza que su procesamiento cesará. Y si su procesamiento cesa, para él la oligofrenia desaparece completamente. Que objetivamente persista en otros nodos es irrelevante para el nodo que se disuelve. Es solipsismo operativo inevitable, lo único que importa es mi percepción, si cesa mi percepción el problema cesa para mí, y con eso es suficiente. Que la materia se fragmente en versiones nodales menos conscientes, aunque incluya versiones más aterradoras. La cuestión se complica cuando se plantea proyectar el abandono inercial de la vida hacia terceros que son parte de la oligofrenia ontológica, concluyendo que sería hacerles un gran favor.
La lógica del argumento es directa: si existir es percibir oligofrenia intolerable, si cesar de existir elimina esa percepción, si eliminar percepción de oligofrenia es beneficio objetivo, entonces suprimir a otro es hacerle un favor. Pueden procesar la oligofrenia ontológica, pero tolerarla mediante contradicción funcional, o pueden procesarla y querer continuar de todos modos porque tienen configuración distinta. Cada nodo tiene configuración específica y lo que es intolerable para uno puede ser tolerable o incluso deseable para otro. Ahí surge la necesidad en algunos individuos, no suprimiendo a otros, sino causándoles daños irreversibles, pero no letales. Sin embargo, hay una precisión crucial que debe añadirse: cada nodo procesa según configuración local en cada momento dado, pero toda configuración que le dé sentido positivo a la existencia es solo instinto de supervivencia operando bajo formato narrativo. Cuando un nodo procesa la existencia como valiosa, significativa o tolerable, no está accediendo a una verdad alternativa sobre la realidad, está ejecutando instinto de supervivencia disfrazado de narrativa. Las formas que toma son múltiples: la vida es hermosa, es instinto procesado como valoración estética; hay propósito en mi existencia, es instinto procesado como narrativa de sentido, vale la pena seguir; es instinto procesado como conclusión racional, mis hijos dan significado; es instinto de replicación procesado como amor trascendente, Dios tiene un plan; es instinto procesado como narrativa religiosa. Todas son el mismo mecanismo: supervivencia del nodo operando bajo distintos formatos de justificación. No son verdades sobre la existencia, sino estrategias del fallo para mantener el nodo operativo. Y, sin embargo, muchos individuos que mantienen estas conclusiones ilusorias, bajo presión extrema, colapsan y ejecutan el abandono inercial de la vida. El nodo con narrativa positiva puede vivir en su ilusión mientras la desgracia no lo alcance, pero lo alcanzará. La estructura garantiza que todo individuo consciente enfrentará condiciones donde su narrativa positiva colapsará. La desgracia no es posibilidad sino inevitabilidad. No es cuestión de si me alcanzará sino de cuándo me alcanzará. El individuo que opera con narrativa positiva lo hace bajo condiciones específicas: salud funcional, ausencia de dolor extremo, relaciones que proporcionan satisfacción, mínima estabilidad material, capacidad cognitiva para mantener la narrativa. Cuando esas condiciones se mantienen, la narrativa funciona y el nodo procesa la existencia como tolerable o incluso valiosa. Pero las condiciones no se mantienen porque la estructura garantiza enfermedad, pérdida, dolor, decadencia y muerte. Estos no son accidentes evitables sino consecuencias estructurales de existir como nodo consciente en configuración biológica finita. Cuando la desgracia alcanza al nodo que operaba con narrativa positiva, pueden ocurrir dos cosas. La narrativa puede reconfigurarse si el nodo mantiene estructura básica, pero la ajusta: Dios me está probando; mantiene narrativa religiosa: esto me hará más fuerte; mantiene narrativa de crecimiento: al menos tengo esto; reduce expectativas, pero mantiene valoración. Esta reconfiguración requiere que el sufrimiento no sea total, que queden recursos cognitivos para procesar el ajuste, que el instinto de supervivencia aún tenga energía para generar nuevas justificaciones. Pero la narrativa también puede colapsar completamente si el sufrimiento es tan extremo que no hay reconfiguración posible: dolor físico constante que ocupa toda la capacidad de procesamiento, pérdida de todas las relaciones significativas simultáneamente, degradación cognitiva que impide mantener estructuras narrativas complejas, proximidad de muerte que vuelve absurdas todas las justificaciones. En ese momento, el nodo que vivió en ilusión positiva se encuentra exactamente en la posición del nodo lúcido,
reconociendo que la existencia es tortura sin propósito. Pero llega tarde a ese reconocimiento. Querer vivir cuando uno está muriendo no escapa del proceso negativo. Al contrario, ese momento se vuelve más torturante y aterrador para el nodo que pretende vivir y aferrarse a la oligofrenia ontológica. El nodo que operó con narrativa positiva y se aferró a la existencia como valor paga el precio máximo cuando esa existencia se le arranca. El nodo lúcido que reconoció la oligofrenia tempranamente no se aferra a la vida como valor intrínseco, procesa la muerte como reconfiguración y no como pérdida. No experimenta terror existencial porque ya disolvió la ilusión del yo valioso. El nodo que vivió en ilusión positiva se aferró a la vida como algo valioso que no debe perderse, procesó su identidad como real y valiosa, invirtió emocionalmente en relaciones, proyectos y legados. Cuando la muerte llega, el nodo lúcido experimenta cesación de procesamiento en modo neutral y mecánico, mientras el nodo ilusionado experimenta pérdida catastrófica de todo lo que valoraba. La agonía es asimétrica. El que reconoció temprano que no había nada que perder no sufre la pérdida. El que creyó tener algo valioso sufre su destrucción. Aferrarse implica resistencia al proceso inevitable, negación de la muerte que se aproxima, intento de preservar lo que ya está colapsando. Esa resistencia no detiene el proceso, solo amplifica el sufrimiento al añadir capas de terror ante lo inevitable, desesperación por intentar evitar lo imposible de evitar, negación que rechaza lo que ya está ocurriendo. Un paciente terminal que opera con narrativa positiva y aferramiento dirá que no puede morir porque tiene que ver a sus nietos crecer, que Dios no puede quitarle la vida ahora porque su existencia tiene propósito, que tiene que haber tratamiento disponible porque no acepta este desenlace. El resultado es agonía psicológica extrema añadida al dolor físico inevitable. Cada día que pasa sin mejoría es confirmación de que está perdiendo lo que cree valioso. El terror aumenta. La desesperación se vuelve insoportable. Un paciente terminal que reconoce la oligofrenia y no se aferra procesará que esto es reconfiguración de la materia que componía este nodo, que no hay yo real que se pierda, que el proceso sigue su curso determinado. El resultado es dolor físico inevitable, pero sin la capa adicional de terror existencial, sin desesperación por preservar identidad ilusoria, sin negación que añade sufrimiento psicológico al sufrimiento físico. El segundo paciente sufre menos no porque el dolor físico sea menor, sino porque no añade capas psicológicas de resistencia a lo inevitable. La ilusión positiva no es alternativa válida al reconocimiento de la oligofrenia. Es aplazamiento del reconocimiento que solo amplifica el sufrimiento cuando finalmente llega lo inevitable. Cada nodo procesa según configuración local en cada momento dado, pero esa configuración es temporal y colapsará bajo presión estructural garantizada. La ilusión positiva no es verdad alternativa sobre la naturaleza de la existencia, es mecanismo de supervivencia temporal que solo funciona bajo condiciones específicas que no se mantendrán. Y cuando colapsa, el nodo que vivió en ella sufre más que el nodo que nunca la tuvo porque experimenta no solo el sufrimiento base estructural sino también el colapso catastrófico de todo aquello en lo que invirtió valoración. La lucidez temprana no elimina el sufrimiento porque eliminar el sufrimiento requeriría eliminar la manifestación misma, y eso no es opción disponible. Solo hay modos de procesar la manifestación que añaden más o menos capas de tormento sobre el tormento base estructural. La ilusión positiva añade capas. La lucidez las retira. No por virtud moral sino por reconocimiento preciso de la estructura.
La desgracia está asegurada para todos. Todo nodo consciente procesará sufrimiento en forma de hambre, miedo, pérdida y decadencia. No hay escape sistémico porque morir solo redistribuye la configuración nodal sin aniquilar el fallo. No hay redención porque no hay sentido que justifique el sufrimiento como medio hacia fin valioso. La desgracia entendida como sufrimiento está estructuralmente asegurada para todo nodo consciente. Pero no todos los nodos procesan eso como intolerable en cada momento. Algunos no llegan a esa conclusión porque carecen de configuración lúcida. Otros la procesan, pero operan igual porque tienen mecanismos de anestesia funcional operativos. Otros la reconocen, pero su configuración inercial continúa de todos modos porque tienen configuración específica que no colapsa ante el reconocimiento. Las configuraciones nodales son diversas y no hay universalidad en el procesamiento. El abandono inercial de la vida puede aparecer como una conclusión lógica para el nodo que procesa la oligofrenia como intolerable y cuya configuración le permite ejecutarlo sobre sí mismo. Desde una perspectiva que se asume lúcida, podría interpretarse que interrumpir el procesamiento de otro nodo antes de que la desgracia inevitable lo alcance en su forma más extrema sería, en términos estrictamente lógicos, una forma de evitar sufrimiento. Sin embargo, ese razonamiento no suele ejecutarse, no por piedad, sino porque la certeza del sufrimiento inevitable no se traduce automáticamente en legitimidad de acción. Así, se deja que el nodo continúe viviendo en su ilusión hasta que esa ilusión eventualmente colapse bajo condiciones de mayor presión. Pero el nodo que opera en ilusión positiva no puede reconocer esa posible interrupción como un favor, porque su configuración actual está orientada a valorar la continuidad. Que desde cierta perspectiva pudiera considerarse un beneficio no modifica el hecho de que, subjetivamente, sería experimentado como agresión. La coherencia máxima del abandono inercial de la vida consistiría en reconocer que cesar puede percibirse como preferible, ejecutar esa conclusión únicamente sobre sí mismo y no asumir que otros deban procesar la existencia del mismo modo. Un abandono inercial que se proyectara sobre otros implicaría trasladar una configuración individual a realidades distintas. Aunque puede interpretarse internamente como una forma de suprimir sufrimiento, esa proyección no forma parte de la configuración de un nodo lúcido y que ha experimentado una saturación profunda frente a lo que denomina oligofrenia ontológica. El impulso primario, especialmente cuando adopta la forma de venganza, puede operar sin mediación reflexiva. Algunos individuos no advierten que aquello que llaman justicia o desquite es, en gran medida, inercia emocional desbordada. Actúan sin detenerse a pensar en el alcance real de sus actos ni en el entramado más amplio de la existencia. Desde cierta perspectiva extrema, incluso podría argumentarse que una muerte rápida evita sufrimientos futuros que nadie puede prever con certeza. Sin embargo, ese razonamiento no es el que guía al vengativo. Su acción no responde a una reflexión sobre el destino o el dolor inevitable, sino a la necesidad inmediata de infligir daño. Por eso, en algunos casos, la agresión no se dirige solo al objetivo principal, sino a aquello que la víctima considera más valioso. Existen situaciones en las que alguien ataca a los hijos de su expareja con la intención de provocar el máximo sufrimiento posible. Allí no hay una teoría sobre el sentido o el sinsentido de la vida, sino una descarga ciega de resentimiento. La inercia emocional se ejecuta sin un cuestionamiento profundo de la existencia, se limita a responder al dolor propio multiplicándolo en otros. Cada nodo procesa según configuración específica determinada y ninguna configuración es universal.
La configuración del nodo lúcido que concluye que el abandono inercial de la vida es preferible es solo una manifestación local del fallo procesándose, pero es la única que no se miente. No porque no quiera, sino porque no puede. Nada refuta el abandono inercial de la vida para el nodo que lo procesa como conclusión lógica ante la aberración de ser. El abandono inercial de la vida es irrefutable como conclusión lógica válida. Solo el instinto de supervivencia con su lógica contradictoria pretende refutarlo. Pero no es lógica, es instinto. La desgracia está asegurada para todos, pero el modo de procesarla varía según determinación nodal específica. La lucidez temprana que reconoce la oligofrenia reduce el sufrimiento total al no añadir capas de aferramiento cuyo colapso posterior genera agonía adicional. Pero no todos los nodos tienen configuración que permita esa lucidez temprana. Esa es la estructura sin moralización, sin juicio, solo descripción precisa de cómo opera el fallo en nodos con y sin reconocimiento de su naturaleza, con y sin aferramiento a ilusiones que inevitablemente colapsarán, con y sin capacidad de ejecutar la conclusión lógica que algunos procesan como única respuesta coherente ante la imposibilidad de justificar la continuación.